Título 5. Capítulo 15. Aparejos para izar. Artículo 122. Las cadenas serán de acero forjado. El factor de seguridad no será inferior a 5 para la carga máxima admisible. Los anillos, ganchos, eslabones o argollas de los extremos serán del mismo material que las cadenas a los que van fijados. Los elementos integrantes de los aparejos para izar serán revisados diariamente antes de ponerse en servicio. Cuando los eslabones sufran un desgaste de más del 20%, o se hayan doblado o agrietado, serán cortados y reemplazados inmediatamente. Se enrollarán únicamente en tambores, ejes, o poleas, que estén provistas de ranuras que permitan el enrollado sin torceduras. Todas las cadenas para izar y para eslingas, nuevas o reacondicionadas, serán sometidas a ensayos de tensión, los cuales se realizarán utilizando el doble de la carga nominal, antes de ponerse en servicio. La carga máxima admisible que puedan levantar verticalmente, deberá estar indicada. Artículo 123. Los cables serán de construcción y tamaño apropiado para las operaciones en las que se los emplearán. El factor de seguridad para los mismos no será inferior a 6. Los ajustes de ojales y los lazos para los anillos, ganchos y argollas, estarán provistas de guardacabos resistentes, estarán siempre libres de nudos, torceduras permanentes y otros defectos. Se inspeccionará diariamente el número de hilos rotos, desechándose aquellos cables en que lo están en más del 10% de los mismos, contados a lo largo de 2 tramos del cableado, separado entre sí por una distancia inferior a 8 veces su diámetro. Artículo 124. Las cuerdas para izar, o transportar cargas tendrán un factor de seguridad que no será inferior a 10. No se deslizarán sobre superficies ásperas o en contacto con tierra, arena, u otras sustancias abrasivas o sobre ángulos o aristas cortantes, a no ser que vayan protegidas. No se depositarán en locales en donde estén expuestas a contactos con sustancias químicas corrosivas, ni se almacenarán con nudos, ni sobre superficies húmedas. La carga máxima admisible deberá estar indicada. Artículo 125. Las gargantas de las poleas permitirán el fácil desplazamiento y enrollado de los eslabones de las cadenas. Cuando se utilicen cables o cuerdas, las gargantas serán de dimensiones adecuadas para que aquellas puedan desplazarse libremente, y su superficie será lisa, y con bordes redondeados. Artículo 126. Los ganchos serán de acero forjado. Estarán equipados con pestillos, u otros dispositivos de seguridad para evitar que las cargas puedan salirse. Las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán redondeadas. Artículo 127. Todos los elementos de los transportadores tendrán suficiente resistencia para soportar las cargas que deban ser desplazadas. Los pisos, plataformas y pasillos a lo largo de los transportadores se conservarán libres de obstáculos, serán antideslizantes y dispondrán de drenaje para evitar la acumulación de líquidos. Los transportadores elevados a nivel del piso o en fosos estarán provistos de barandas. Cuando se deba pasar por encima de transportadores, se instalarán puentes, cuyas escaleras y barandas serán seguras. Todas las transmisiones, mecanismos y motores de los mismos serán cubiertos con resguardos. Los transportadores elevados que crucen sobre lugares de trabajo estarán dotados de planchas o pantallas inferiores para recoger los materiales que pudieran caerse. Se dispondrá de frenos y dispositivos para la detención de la maquinaria y para evitar que aquellos puedan funcionar hacia atrás. Para la carga de materiales a granel se dispondrá de tolvas para la alimentación de los transportadores.
Se protegerán las tolvas cuya parte superior esté situada a menos de 1 metro de altura sobre los pisos o plataformas de trabajo. Artículo 128. Los transportadores a rodillos por gravedad, estarán provistos de guías o barandillas a los lados de los mismos, si estos se hallan a más de 1,50 metros sobre el piso, y en todo caso, en las esquinas, o vueltas de sus recorridos. Artículo 129. Los ejes y engranajes de los transportadores a rodillos por fuerza motriz, estarán cubiertos por resguardos y cuando entre los rodillos exista separación, el espacio entre ellos estará provisto de cubiertas resistentes, adecuadas para soportar una carga mínima de 70 kilogramos. En cualquier punto, sin que aquellos se desplacen. Artículo 130. En los puntos de contacto de las cintas transportadoras, se instalarán resguardos hasta 1 metro del tambor. Cuando éstas penetran en fosos, estos estarán cubiertos con rejillas, o barandas que impidan el paso o caída de las personas. Artículo 131. Los transportadores helicoidales estarán siempre protegidos en su totalidad por cubiertas resistentes. Artículo 132. Los transportadores neumáticos estarán construidos con materiales de suficiente resistencia, para soportar las respectivas presiones. Estarán cerrados herméticamente sin más aberturas que las necesarias a la propia operación y a su control, sólidamente sujetos a puntos fijos, y provistos de conexiones a tierra para evitar la acumulación de electricidad estática. Cuando hayan de ser alimentados a mano, si las aberturas son superiores a 0,30 metros. Dispondrán de elementos de seguridad para que los trabajadores no sean arrastrados a los conductos. Las aberturas de aspiración se protegerán con rejillas metálicas adecuadas. Artículo 133. Las carretillas y carros manuales, serán de material resistente en relación con las cargas que hayan de soportar, y de modelo apropiado para el transporte a efectuar. Si han de ser utilizadas en rampas pronunciadas, estarán dotadas de freno. Nunca se sobrecargarán, y se distribuirán los materiales en ellas en forma equilibrada. Artículo 134. Los autoelevadores, tractores, y otros medios de transporte automotor, tendrán marcada en forma visible la carga máxima admisible a transportar. Los mandos de la puesta en marcha, aceleración, elevación y freno, reunirán las condiciones de seguridad necesarias para evitar su accionamiento involuntario. No se utilizarán vehículos de motor a explosión, en locales donde exista riesgo de incendio o explosión, salvo que cuenten con instalaciones y dispositivos de seguridad adecuados al mismo. Solo se permitirá su utilización a los conductores capacitados para tal tarea. Los asientos de los conductores deberán estar construidos de manera que neutralicen en medida suficiente las vibraciones, serán cómodos, y tendrán respaldo y apoyo para los pies. Estarán provistos de luces, frenos, y dispositivos de aviso acústico. En caso de dejarse en superficies inclinadas, se bloquearán sus ruedas. Estarán dotados de matafuegos, acorde con el riesgo existente. Cuando exista riesgo por desplazamiento de carga, las cabinas serán resistentes. Artículo 135. Los materiales utilizados en la construcción de tuberías, serán adecuados a la temperatura, presión y naturaleza de las sustancias que conduzcan. Se recubrirán con materiales aislantes, o se protegerán cuando por ellas circulen fluidos a temperatura tal, que exista riesgo de quemadura. Si transportan sustancias inflamables, no pasarán en lo posible por las proximidades de motores, interruptores, calderas o aparatos de llama abierta, y serán debidamente protegidas.
Si transportan sustancias que puedan originar riesgo a los trabajadores, y pasaran por encima de lugares de tránsito, o puestos de trabajo, se protegerán debidamente. Las tuberías que conduzcan petróleo, sus derivados y gases combustibles, se instalarán bajo tierra, siempre que sea posible. Se evitará que por sus juntas puedan producirse escapes de sustancias candentes, tóxicas, corrosivas o inflamables. Se colocarán instrucciones y planos de las instalaciones en sitios visibles, para una rápida detección y reparación de las fugas. Artículo 136. Los ferrocarriles para el transporte interior en los establecimientos, reunirán las siguientes condiciones. Para el material fijo. 1. El espacio libre que medie entre dos vías, será como mínimo de 0,75 metros, contado desde las partes más salientes de los vehículos que circulen por ellas. 2. Si la vía se extiende a lo largo de muros, existirá asimismo una distancia entre aquella y estos de 0,75 metros, contado en la forma que indica el párrafo anterior. 3. Esta distancia se reducirá a 0,50 metros. Cuando se trate de obstáculos aislados. 4. Se dispondrán pasos inferiores y superiores a las vías, y cuando no sea posible, se instalarán señales de advertencia de peligro en las inmediaciones de los pasos a nivel. Para el material móvil. Los vehículos, locomotoras y unidades estarán dotados de medios de aviso acústicos y visuales. Se prohibirá. 1. Atravesar las vías delante de los vehículos en movimiento, y montar sobre los parachoques o topes de los vehículos o máquinas. 2. Pasar entre topes próximos o que estén aproximándose. 3. Atravesar las vías por debajo de los vagones. 4. Usar calzas que no sean previamente autorizadas. 5. Empujar los vagones a mano colocándose entre los topes. 6. Poner en movimiento las locomotoras, sin que previamente se haya dado la señal acústica y visual correspondiente. Los vagones que hayan de moverse a mano, lo serán siempre en terreno llano, habrán de ser empujados y no arrastrados. El movimiento de vagones sin locomotora, y mediante medios mecánicos deberá hacerse siempre efectuando la tracción, o empuje por uno de los laterales.